Muy bien, muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a esta última sesión que vamos a tener esta noche. Vamos a iniciar este tiempo de enseñanza y de palabra y vamos a orar para encomendarnos al Señor. Amén. Y luego vamos a hablar acerca de lo que Dios quiere. Oremos. Amado Dios, te agradecemos este tiempo de poder estar aquí en este lugar, Señor. Gracias por todas las personas y parejas que están aquí, Señor. Agradezco tu gracia y tu amor, Señor, que a través de lo que vamos a hablar esta noche, tú, Señor, sigas cambiando nuestro corazón, nuestra mente, Señor, sigas llevándonos a tu voluntad, poniendo, Señor, tu espíritu para guiarnos. Dios, te pedimos realmente, Señor, que todo este tiempo y este proceso de enseñanza que hemos tenido sea realmente de bendición, de transformación, Señor. Gracias te doy por esta noche y por lo que hoy va a ocurrir, lo que tú vas a hacer esta noche, Señor. Dejamos todo en tus manos, bajo tu control, amado Señor, en tu nombre precioso Jesús. Amén. Amén. Bien. Bueno, hemos llegado al final. No sé si vamos a extrañar estar otra vez juntos y poder seguir aprendiendo. Creo que todo lo que hemos aprendido no es lo único. Hay muchas cosas que el Señor va a ir mostrando en el proceso del matrimonio, ¿no? Y creo que todo lo que estamos haciendo ha sido más un incentivo para poder seguir caminando este camino que el Señor nos ha dado. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la enseñanza o sesión número 7. La hemos titulado Un altar familiar de adoración. Y vamos a ver un poco por qué hemos puesto este título, ¿no? Pero en realidad tal vez empezar con una pequeña introducción, señalando de que es interesante y es realmente muy sabia la palabra, ¿no? Todo lo que hemos aprendido, hemos visto, realmente es de Dios, no es algo humano, no es de la psicología, que también tiene por si acaso a veces pautas, no, o sea, es Dios mismo quien nos está mostrando principios, mandamientos, preceptos para nosotros, ¿no? Como seres humanos. Pero a pesar de que Dios está detrás de la palabra, podemos tener esa tendencia de ser bendecidos y ser obedientes a la palabra, pero no buscar realmente al Señor. O sea, tomarlo como un libro de recetas, ¿no? Y claro, cuando hay una crisis, entonces voy al libro de las recetas, ¿no? A ver qué me dice. Y lo cumplo y de repente soy bendecido porque la palabra tiene bendición. Pero nos olvidamos de algo muy importante y es justamente lo que nosotros queremos apuntar esta noche con este tema, porque hemos denominado este taller, este curso, matrimonio honroso. O sea, no se trata simplemente de solucionar los problemas o la crisis dentro del matrimonio, sino se trata de honrar a Dios con tu matrimonio. Y si olvidamos esto, entonces solamente somos egoístas, estamos pensando en nuestro bienestar nada más de nuestro matrimonio y estamos usando a Dios como un instrumento para que seamos bendecidos, pero no estamos realmente buscando al que nos puede dar vida. Entonces, esta enseñanza tiene que ver con esa reflexión y tal vez lo primero que podemos hablar es acerca del corazón de que Dios tiene para la familia, ¿no? Dios realmente es el primero en estar preocupado de la familia y me gustaría que podamos leer Génesis 12:3, iniciando aquí en este versículo que es un versículo importante donde se habla acerca del pacto que Dios ha hecho para nosotros, donde a través de Abraham Dios anticipa los tiempos y nos muestra la bendición que Dios iba a realizar a través de Cristo y la fe en Cristo, ¿no? Y aquí dice en el versículo 3 del capítulo 12 de Génesis: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces aquí encontramos justamente esta palabra de Dios dirigida a Abraham y a la promesa que le ha hecho a Abraham cuando lo llamó a él para establecer su pueblo, ¿verdad?
Y en medio de este llamado que Dios hace a Abraham, le dice algo, le dice, yo te voy a bendecir a ti. Tú vas a ser una persona que va a tener mi bendición, no solamente tú, sino también el pueblo, lo que va a surgir de ti, el pueblo de Israel. Y creo que hasta el día de hoy la bendición de Dios se derrama sobre su pueblo, ¿no? O sea, Dios está en favor de Israel y está en favor de Abraham. Y esa bendición que dice acá, hasta hoy se cumple, ¿no? Porque si una nación va contra Israel, es como que al final Dios maldice esa nación. Y si una nación bendice a Israel, Dios bendice esa nación. Solamente fíjate a Estados Unidos, que es una nación que defiende y que apoya a Israel y que está siendo bendecida por Dios. Pero esto va mucho más allá de este contexto político, social, porque el énfasis aquí es justamente la última parte, donde Dios dice, serán benditas en ti, dice, ¿no? En la fe. Y nosotros somos hijos de Abraham, nos hemos enganchado en la fe de Abraham en Cristo y hemos recibido esa bendición. Y esa bendición, dice, es no para nosotros de una manera personal, no está hablando aquí de una manera singular, sino dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué está enfatizando aquí la palabra? ¿Qué está mostrando del carácter de Dios? Que Dios tiene interés no solamente por la persona en singular, sino por la familia. Dios quiere promover y cuidar y preservar la familia. Y es algo que tenemos que entender, porque hoy en la sociedad que vivimos es lo primero que se está destruyendo y se está corrompiendo, ¿no? La familia. Entonces Dios está pensando aquí en la familia y está diciendo, yo voy a bendecir a través de la fe, voy a bendecir a las familias de toda la tierra. Amén. Las familias de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que realmente desea Dios? Dios desea que Él sea adorado y Él sea reconocido y engrandecido por la familia. Toda la familia. Y es algo que debe sonar fuerte en nuestro interior, debe latir fuerte en nuestro interior, que realmente llegamos a un punto donde podemos honrar al Señor, pero toda la familia, no solamente papá y mamá, porque a veces hay hijos de por medio, de repente algunos todavía no tienen los hijos, pero entre dos pueden todavía honrar al Señor, y cuando venga un hijo de por medio, toda la familia. Una de las cosas como anécdota que yo les cuento, del por qué llegué yo a convertirme, era por esa insistencia de esa palabra que justamente Dios le dijo o que Josué dijo, ¿no? al momento de la conquista. Él dijo, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Toda mi casa servirá al Señor. Y era una palabra que se marcó muy fuerte, mi querida madre. Y ella era como que no, todos se tienen que convertir, todos, ¿no? Y yo era el último y el que faltaba de mi casa convertirme, el más difícil, el más huraño, el más agarrado, ¿no? Y todo eso, y no quería, y obviamente yo recuerdo que mi mamá a veces oraba enfrente de mí, como para decir, no, mira, estoy orando, como algo así, ¿no? Que te conviertas, pero yo solía decirle, no me voy a convertir, para en vano estás orando. Entonces, realmente yo veía en ella esa insistencia. A veces invitaba hermanos para que me visiten a mi casa, venían jóvenes a visitarme, yo me escondía, no quería recibirlos, o sea, y realmente esa promesa de Dios le ha llevado a mi querida madre a que hoy en día yo pueda estar aquí. Porque si no era esa insistencia de ella, de entender, mi casa tiene que adorar al Señor, toda mi casa, creo que yo no hubiese estado aquí. Tal vez me hubiese olvidado y bueno, no solo lo importante es que yo estoy adorando al Señor y estoy en la iglesia y conozco al Señor y bueno, que mi hijo decida. A veces se toma esa postura, yo veo a algunos papás, ¿no? Que toman esta postura. Pero cuán importante es entender que Dios quiere bendecir no solamente tu vida o tu matrimonio, sino toda tu casa, toda tu familia. Dios quiere bendecir a toda tu casa. Amén. Hermano Wilfredo, tal vez quieres añadir ahí. Hola.
Dale, hermano. Sí, está encendido, no te Hola. preocupes. Buenas noches, queridos hermanos. Acá surge también una pregunta, ¿no? Dice, bendeciré a los que bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué tenía de especial Abraham? ¿Qué tenía de especial para que Dios lo haya mirado como su amigo y con agrado? La Biblia dice que Él es el padre de la fe, el padre de la fe. Él tenía una fe inmensa porque hubo un momento en que Dios le pidió que salga del pueblo de Ur y salió. Hubo un segundo momento en que le creyó a Dios que a pesar de ser tan mayores, iban a tener un hijo y iba a formarse una familia, y le creyó. Y hubo un tercer momento en que dio su hijo a Dios. Y ahí su fe fue un ejemplo para todos nosotros. Ahora, en nuestras familias, queridos hermanos, lo que nos tiene que unir es esa fe, para que seamos bendecidos y podamos también mostrar. Es decir, mi esposa y yo tenemos un mismo Padre, no diferentes padres, un mismo Padre. Tenemos un mismo Señor. Es decir, hay uno que manda en mi familia. Y tenemos un mismo espíritu que vive en mi familia, que guía a la familia. Yo tengo que saber eso con certeza, tener la fe de Abraham, es decir, me debe unir eso a mi esposa. Yo sé que ha habido un momento de romance, ha habido un momento de conocernos, de salir, de tener los hijos cuando hemos tenido hijos, etcétera, etcétera. Pero eso pasa. Lo que queda es que los dos tenemos una misma fe, porque tenemos un mismo Padre, un mismo Señor y un mismo Espíritu. Ahora bien, si no hay eso, hermanos, no hay nada. ¿Por qué? Porque si yo no creo que hay un mismo Padre, un mismo Señor y un mismo Espíritu que me une porque Él nos ha unido, o sea, yo tengo que tener la certeza. Cada uno tiene su historia de amor, digamos, ¿no? De cómo se han conocido y todas esas cosas, pero en el fondo, Dios ha hecho que yo me una a mi esposa, a ella, no a otra, y ella a mí, no a otro. Yo tengo que tener esa certeza porque Dios me ha unido, y dice Dios que no lo separe el hombre. No hay otra y no hay otro. Yo tengo que saber eso. Y si viene otra persona a meterse, no forma parte de lo que Dios ha puesto como propósito. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo no creo en eso? Viene la desunión, la división, y donde hay división hay pecado. Entonces, hermanos, cada vez que ustedes estén tomando una decisión, porque yo creo que yo soy el que debe tomar las decisiones, y no hablo con mi esposa, o al revés, hay una división, y están dejándose de estar unidos. ¿Qué pasó con Eva? Eva tomó una decisión. Tal vez si hubiera hablado con Adán, tal vez la historia sería diferente. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Se pelearon entre hermanos, hubo una división. ¿Qué pasó entre Jacob y Esaú? Hubo una división. ¿Qué pasó con Judas? Hubo una división. ¿Por qué? Porque no había esa fe en un mismo Padre, en un mismo Señor y en un espíritu que te une. Por eso admiramos a Abraham. Por eso es el padre de la fe. Y a partir de ahí empieza
de por sí a salir la adoración a Dios. Porque te sientes unido de verdad, sobre una roca. Tienen fuerza, tenemos fuerza. Por eso tenemos que cuidar de pensar lo que Dios quiere que pensemos sobre lo que es el matrimonio, no lo que yo creo que es o lo que ella cree que es. Eso quería compartir, hermano. Gracias, hermano. Y realmente hay una cláusula en el Antiguo Testamento donde Dios, por ejemplo, señalaba a su pueblo de que no podían ellos unirse con otros pueblos, no podían casarse entre otras naciones. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? Ahora que vivimos en tanta libertad, ¿no ve? Y somos pluriculturales a nivel incluso internacional, ¿por qué? Es que el problema es, y eso lo menciona también Pablo en una de sus cartas, cuando dice no os unáis a yugo desigual, no era el problema, digamos, de la plata, el estatus, no. El problema era el ámbito espiritual, que esas naciones tenían un corazón idólatra, un corazón pecaminoso, desviado de Dios, y estaba el israelita, solo recordemos a Dalila y a Sansón, ¿no ve? O sea, Sansón, ¿no ve? Y ahí nos damos cuenta realmente quién realmente jaló más. Y Dalila, la filistea, es la que realmente dañó totalmente a Sansón, siendo uno ungido por Dios. Entonces, por eso Dios decía, no debe haber una unión en yugo desigual, o sea, una persona que no está en sintonía en lo espiritual. Y esto es lo que debemos trabajar, porque si no el resto no se va a poder dar. Yo sé que muchos dicen, no, lindo lo que ha compartido el pastor y la palabra linda, pero en realidad no funciona. Claro, porque no estás realmente haciéndolo buscando a Cristo, lo estás tomando como una receta. Pero todo lo que hemos hablado acerca de los principios para el matrimonio tiene que ver con una sintonía espiritual, tiene que ver con nuestro temor hacia Dios, y ambos deben estar de acuerdo, no uno solo, sino los dos deben estar de acuerdo, para que no sean yugo desigual, para que estén en el mismo sentir y en el mismo espíritu, para que Dios sea obrando a través de los dos. Amén. Y ahí va a funcionar, porque si no está Dios en medio, para ti va a ser fácil dejarte llevar por la ira, por ejemplo. Pero si Dios está ahí, tú vas a orar y vas a pedir al Señor. El Espíritu Santo te va a inquietar, te va a detener, entonces tú vas a reaccionar y el Señor se va a glorificar, te va a guiar. Entonces esto no es simplemente una receta psicológica o algo así, tiene que ver con una relación, y una relación tan viva con el Señor que tiene fruto en tu matrimonio, que tiene impacto en tu matrimonio y aún, escúchame bien, en tus hijos. Porque ese impacto va a encerrar toda la familia, y tiene que encerrarlo, porque Dios anhela eso. Amén. Entonces empezamos así, hablando acerca del corazón de Dios para la familia. Dios tiene preocupación por la familia. La pregunta es, ¿será que tú tienes preocupación también por tu familia? Y aquí entramos a otro punto importante. Para eso vamos a leer 1 Timoteo 5:8. Hay una responsabilidad que Dios ha puesto. Hay una responsabilidad para ustedes como padres, como esposos, como cabezas de familia. Y quiero que leamos lo que dice el versículo 8 del capítulo 5 de esta carta de 1 Timoteo. Versículo 8. Dice lo siguiente: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora miren, vamos a un poco tratar de entender lo que está pasando aquí, en el contexto, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? La iglesia ya está presente y pasa que hay personas que son necesitadas en el ámbito social, que están siendo atendidas por la iglesia, que por si acaso en el Antiguo Testamento también eran atendidos por Dios. ¿De quiénes estamos hablando? Del pobre, de la viuda, del huérfano, del extranjero. Y Dios los atendía.
a ellos. Y aquí el contexto habla específicamente de las viudas. Pablo está hablando de ellas. Y estas viudas estaban desamparadas y obviamente buscaban cobijo en la iglesia, ayuda económica, etcétera. Y Pablo dice lo siguiente, y esa es la cuestión. Pablo se pregunta algo y dice, ¿dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus hijos? Incluso más adelante Pablo dice que la iglesia debe ayudar a las viudas cuando éstas realmente se encuentran solas. Y Pablo está diciendo ahí, cuando habla de los hijos, que los hijos son los responsables de sus padres. ¿Cuántos sabían eso? Hay un momento donde los padres son responsables de sus hijos, pero luego hay otro momento, otra etapa donde los hijos se hacen responsables de sus padres. Y esto está diciendo aquí, ¿dónde están los hijos de esa viuda? Estos hijos, dice Pablo, son los que primeramente deberían ayudar a estas viudas que estaban desamparadas y no más bien dejarles a su suerte, ¿no? Entonces ahí entra este versículo y volvemos a leerlo para entender, porque dice, porque si alguno, o sea, está hablando de los hijos aquí, si algún hijo no provee, no está ocupándose, no está atendiendo a sus padres, están ahí andando desamparados a pesar de que tienen hijos, no los está atendiendo, dice, no para los suyos, y mayormente para los de su casa. Dice dos cosas: ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En otras palabras, la palabra clave aquí es proveer. Proveer. Pablo dice, los hijos deben proveer para sus padres cuando estos ya han llegado a una etapa donde no pueden proveer para sí mismos. Pero el principio es importante aquí, porque si entendemos el orden, somos los padres primero, los padres primero que tienen que proveer a sus hijos primero. Ese es el orden. Y la palabra no cambia, es decir, la palabra proveer sigue estando ahí. Y los padres son llamados a proveer. Ahora, el sentido de esta cita es económica, es material. Pero la pregunta es, ¿qué necesidades tiene la familia? ¿La familia solamente tiene necesidades materiales? ¿Solo tienen necesidades económicas? Yo esta mañana estuve reflexionando con la historia de la mujer samaritana. Y creo que es una historia realmente que tiene mucho de qué escudriñar, ¿no? Cuando uno lo lee. Y me impacta mucho que la mujer samaritana estaba pensando más en su necesidad biológica, porque estaba hablando de agua y le dice, Señor, dame esa agua para que nunca más tenga sed. Estaba hablando de agua para su estómago, pero Jesús le dice, yo te voy a dar una agua que si tú la bebes nunca más vas a tener sed. Y Jesús le está hablando no de su necesidad material o biológica, sino de su necesidad espiritual. Y vaya, qué necesidad espiritual que había en esta mujer, que luego Jesús lo revela. Entonces nosotros no solamente somos cuerpo, queridos. Tus hijos no solamente son cuerpo, no solamente necesitan comida o vestimenta o un buen colegio, una buena educación. Tus hijos necesitan también suplir esa necesidad espiritual en su alma. Y algunos padres ni se percatan de la necesidad espiritual de sus hijos. Hoy en día los colegios se han llenado de psicólogos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los niños ya no sufren ahora de comida o de vestimenta, sino sufren en su alma, porque hay algo que está pasando en su alma, porque están buscando algo y están buscando en el mundo y están queriendo saciarlo con el mundo y están cambiando cosas y buscando maneras para poder saciar y poder alimentar su alma. Cuando el Señor nos ha mostrado justamente en esa historia de la mujer samaritana, Jesús es el que puede saciar todas nuestras necesidades espirituales. Y cuando hablamos acerca de proveer, que dice aquí Timoteo, estamos hablando de que tú como papá y mamá eres responsable de poder proveer
no solamente la parte, las necesidades terrenales, sino también las necesidades espirituales. Yo te hago una pregunta esta noche. ¿Tú oras por tu esposa? ¿O tu esposa? ¿Oras por tu esposa? Y no solamente oras por, sino oras con tu esposa. Esto es justamente proveer en el ámbito espiritual. ¿Lees la palabra con tu esposa? No solamente es aquí en la iglesia que tenemos que leer la palabra juntos, no, en tu casa. ¿Abres la Biblia con tus hijos? ¿Las lees? ¿Adoras con tus hijos? Entonces, esta es justamente la necesidad espiritual que Dios quiere que tú puedas infundir en tu familia. Y si están entre los dos, ¿no? Con tu esposa. Esa es la necesidad. Y el Señor ha hecho una promesa interesante en Mateo 6:33. Porque dice ahí, el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué son todas estas cosas en el contexto? A ver, obsérvalo en los versículos anteriores. Son los afanes de la vida: comida, bebida, trabajo. ¿Y sabes qué dice el Señor? Si tú te ocupas de honrar al Señor con tu matrimonio y con tu familia, el Señor va a bendecir todo lo demás. Dios te va a derramar dinero. No te va a hacer millonario de repente, no lo sé cuál es el plan de Dios, pero te va a dar lo suficiente que necesitas. Dios va a derramar la educación para tus hijos, la vestimenta, todo lo necesario. Pero primero, busca su reino y su justicia. Busca primero eso. Ese es el orden y ese es el sentido. Y quien no hace eso, quien no provee para su casa, para sus hijos, para su familia, para su esposa, quien no es ejemplo, porque el hombre es cabeza, y parte de ser cabeza, de lo que ya hemos hablado, es también el ámbito espiritual. El hombre tiene que dar ejemplo a su esposa. Yo cuántas veces he visto, más bien la esposa está rogándole a su esposo, vamos al culto, vamos al estudio bíblico, ¿no? Leamos la Biblia, oremos, ¿no? Y tiene que ser al revés. El hombre debe inspirar a su mujer. Su fe debe ser un ejemplo para la mujer y para sus hijos. Y si no lo hace así, si no provee, Pablo dice dos cosas que a mí me ponen los pelos de punta aquí, ¿no? Uno dice, ha negado la fe. Lo primero que dice en 1 Timoteo 5:8. Ha negado la fe. Y lo segundo que dice es peor que un incrédulo. Tremendo. Ha negado la fe significa que no está viviendo conforme a la fe de Dios. Su comportamiento está negando la realidad de lo que significa vivir en fe. Es un religioso que se ha acostumbrado en la iglesia a tener una apariencia, pero en su casa es diferente. Yo que he estado trabajando tantos años con preadolescentes aquí en la iglesia, uno de los reclamos más grandes que me hacían los niños o los adolescentes era: mis papás no oran, mis papás no leen la Biblia, mis papás nunca me han hablado de Dios. Aquí escucho de Dios, pero en mi casa nunca escucho de Dios. ¡Wow! No es un comportamiento de fe, no es un comportamiento de la realidad. Por eso dice, está negando la fe. ¿Cómo es posible eso? Uno que ha creído, pero no vive de una manera espiritual. Y lo segundo que dice, es peor que un incrédulo. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque mira, ese comportamiento que está expresándose aquí en la conducta es mucho peor que de un incrédulo. ¿Por qué? Porque un incrédulo por lo menos se preocupa por las necesidades que él asimila en su conciencia, necesidades físicas, biológicas de sus hijos, ¿verdad? Y trata de buscar hacer lo mejor para su familia. Pero no conoce y no sabe lo espiritual. Está cegado, eso es lo que nos dice la Biblia. Pero nosotros sabemos y conocemos la palabra, pero no la impartimos, no la compartimos. ¿Quién es peor? ¿El que no tiene y no lo da, o el que tiene y no lo da?
Por eso dice aquí Pablo, es peor que un incrédulo. Y cuando tú, digamos, estás feliz y chocho porque de repente te has salvado y te has bautizado y has creído en Cristo, pero tus hijos no. Y no estoy diciendo que les obligues ahora por si acaso, ¿no? Sino que los inspires, que ores por ellos, que los motives, que crees un ambiente de adoración en tu casa. Si tú no haces esto, entonces realmente estás teniendo un comportamiento egoísta que al final va a ser contraproducente y luego vas a ver en ruina a tus hijos, en una ruina espiritual, ¿no? Entonces, qué importante es empezar a reflexionar en este aspecto y pensar cuál es la situación de tu familia. Amén. No sé si Ovidio quiere añadir algo ahí, o Viquisita también. Aló. Hermanos, buenas noches. Sí, un poco pensaba y meditaba en lo que el pastor dice, ¿no? Y ciertamente, en este contexto que Pablo está escribiendo a Timoteo, obviamente Timoteo era una persona joven, ¿no? Era un muchacho, era un discípulo de Pablo, ¿no? Y Pablo, estando en la cárcel, pues le escribe, ¿no? Viendo cómo está la situación ahí en la iglesia, que él está guiando y pastoreando. En un ámbito en que, cuando el pastor mencionaba, ¿no?, de que las viudas, ¿no?, a veces hay viudas, pero hay viudas que no son del todo necesitadas, digamos, ¿no? Y en ese contexto un poco va hablando Pablo, ¿no? Y al hacer énfasis en este versículo 8, ¿no? Yo creo que a la verdad muchos de nosotros, incluso siendo parte del liderazgo de la iglesia, ¿no?, siendo cristianos ya antiguos, ¿no?, a veces hay hermanos que estamos bastante tiempo aquí en la iglesia, ¿no?, siempre viene a la mente, ¿no?, siempre viene un poco nos lleva a la reflexión, ¿no? Hay momentos y hay tiempos en que tú estás con las pilas bien puestas, horas, estás en un espíritu súper, digamos, ¿no? Pero hay tiempos también en los que quizás te olvidas, quizás pierdes ese ritmo, ¿no? A veces los afanes de la vida, así como decía el pastor, ¿no?, en ese momento cuando Jesús habla de que realmente debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas las cosas vendrán por añadidura, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente nos aleja de ese ritmo que debemos mantener, ¿no? A veces hay un dicho que dice, ¿no?, llegar es fácil, pero mantenerse es difícil o cuesta, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nos aleja de ese ritmo, ¿no?, de esa vida espiritual que realmente no debemos descuidarla, ¿no? Y Jesús hace énfasis en eso, ¿no?, de que los afanes de la vida son los que yo creo que tanto al esposo como a la esposa, ¿no? ¿Cuántos no vemos, por ejemplo, en el caso nuestro de los varones, por ejemplo, a veces vemos, o sea, queremos, digamos, orar o queremos leer la palabra, pero siempre hay algo que hacer en la casa, o siempre hay algo que te está quitando tiempo, ya sea el trabajo, ¿no? Pero es un peligro, ¿no?, en el cual no debemos caer, ¿no? Sabemos perfectamente que Dios es un Dios de orden, y obviamente, ¿no?, Dios nos insta y nos llama también, ¿no?, a que nuestro tiempo debemos ordenarlo, debemos agendarlo, nuestras actividades, nuestra rutina, nuestras cosas debemos agendarlas
y apartar tiempo para todo, ¿no? ¿No? Entonces, es una reflexión grande, yo pienso, y que también debemos tomarlo en cuenta, ¿no? Como amerita, ¿no? Este asunto que es la necesidad espiritual, la provisión espiritual, ¿no? Y ahora yo perfectamente, al escuchar, entiendo, ¿no? De que, como el pastor menciona, el varón, ¿no? El esposo, que es cabeza de la mujer, cabeza de su hogar, ¿no? Es el llamado y es el principal responsable que debe proveer, no solamente lo material, ¿no? No solamente, a veces nos enfocamos tanto en lo material que a veces lo otro queda pues en segundo plano, ¿no? Es lo que podría. A ver, hay necesidades, tenemos que proveer, como decía el pastor, proveer materialmente, pero espiritualmente sobre todo. Ahora bien, hermanos, lo primero que me tengo que dar cuenta es que yo soy el necesitado. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo como papá, el primer necesitado soy yo, porque, por ejemplo, les doy un ejemplo. Tengo a mi hijito que va a cumplir 15 años. Y yo me acuerdo cómo yo era a mis 15 años, mis hormonas estaban hasta el tope, yo no quiero lo mismo para mi hijo. ¿Cómo le enseño, Señor? Porque yo no sé cómo enseñarle. Ayúdame, porque yo no tengo nada y soy necesitado. Y yo te pregunto, hermano, ahorita, en tu familia, ¿qué estás necesitando? Tal vez discuten mucho sobre un tema en específico. Tal vez no saben qué hacer con este hijo. O tal vez quieres abrir un negocio. Necesitas de Dios. Necesitas de Dios que te indique. Ahora, yo no me voy a preocupar de otra cosa, por lo menos ahorita, digamos, mi corazón está en eso, en mi hijo. Pero dice el dicho, ¿no? Esto les voy a explicar mejor. Dice el dicho, si quieres medir la fuerza de una cadena, verifica cuál es el eslabón más débil. Es decir, toda la cadena puede tener un poder fuerte, de fuerza, pero en el eslabón más débil es donde se va a romper. En tu familia, ¿cuál es el eslabón más débil? ¿De qué discuten mucho? ¿Cuál es la preocupación grande? ¿Cuál es el eslabón que tú tienes y necesitas que Dios lo haga fuerte? Por eso, bienaventurados los pobres de espíritu. Dice la palabra, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia. Hermanos, hay errores que ni nosotros nos damos cuenta que son errores. No nos damos cuenta y Dios quiere decirnos, te estás equivocando. Yo estoy seguro, miles de veces me ha pasado eso. Yo segurísimo que tenía la razón. Oro un rato, oro, y él dice, pues tú eres pues el que está equivocado. Mis errores ocultos, Dios te los muestra. Y dice, preserva también a tu siervo de la soberbia, porque nos empezamos a creer que lo sabemos todo. No somos pobres, somos ricos. Yo voy a proveer, yo voy a dar la palabra, pero en la vida real, ¿quién me puede indicar cómo voy a guiarlo a mi hijo? Tengo una hijita, yo también, pastor. Ay, Dios.
Tú sabes eso, cómo es. ¿Quién me va a indicar si yo soy pecador? Me equivoco todo el rato. Hermanos, necesidades, el primer necesitado somos cada uno de nosotros. Tú como esposa eres necesitada de Dios. Necesitada. Y después, cuando Dios te dé, vas a poder proveer. No es un tema de, ya, hoy día vamos a orar. Siéntense los 5 y yo. No. Tú tienes que estar atento. Yo no le voy a dar a mis hijos puro fruta si Dios me dice necesitan carne tal vez. Él nos va a decir, ¿no ve? Por eso necesito alzar mis ojos a Él y saber que yo soy. No le estamos haciendo un favor a Dios, por favor, o sea, Dios no necesita nada porque es Dios. Necesitamos nosotros, o sea, ahorita cuando venimos y estamos compartiendo la palabra y todas esas cosas, pensamos que, ay, qué buenos. Nada, nosotros necesitamos de Dios todo el rato. Nos tenemos que dar cuenta de eso, que nosotros no somos dioses. Dios es Dios y yo soy su hijo, su hija, que necesito de su guía, de su alimento, necesito de su palabra, necesito que Él me guíe para armar un negocio, querido hermano. De verdad. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando habla para mí, perdón pastor, cuando habla de mí, para mi hijo, que me dice, Dios, lee Proverbios, lo que es una buena mujer. Te voy a indicar, ¿qué le tienes que indicar a tu hijo? Amén. O sea, no es que yo voy a leer la palabra, mi casa necesita de algo y la palabra lo va a tener, esa necesidad para cubrir, pero yo debo identificar qué necesita, Dios me va a mostrar qué necesita mi familia. Amén. Gracias, hermano. Y qué importante, o sea, mira lo que dice el hermano, ¿no? Cuando no hay en casa y no se puede cubrir las necesidades espirituales en casa, ¿saben qué hacen los papás? Lo mandan al pastor. Pastor, usted, háblemelo, óremelo para mi hijo, o ayúdemelo, háblemelo. ¿Por qué hace eso el papá o la mamá? Porque no tiene esa capacidad. Porque no ha leído de repente las escrituras, no ha estado orando. Y ahí es importante reflexionar, ¿no? ¿Qué tipo de generación estamos levantando como padres, ¿no? ¿Qué tipo de generación queremos? Y quiero leer lo que dice Génesis 18, 17 al 19. Mira, volviendo otra vez a Abraham, observa esto muy bien. Génesis 18, 17, 19 dice, y Jehová dijo, le está hablando a Abraham, le dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y mira lo que dice verso 19, porque yo sé, dice el Señor. Observa esta confianza que Dios tiene en Abraham, porque Abraham va a ser el iniciador de una nación, del pueblo de Israel. Todos nosotros sabemos eso. Pero este contexto de estas palabras están en un juicio. Si tú observas el verso 18, Dios está haciendo juicio con la ciudad de Sodoma y Gomorra. Una generación que se había pervertido y se había corrompido. Y Dios está diciendo aquí a Abraham, cuando Abraham le va a contar el juicio a Abraham, le va a decir, pronto voy a hacer juicio con esas dos ciudades. Le está diciendo, yo sé que tú vas a formar una nación diferente. No una nación como estas naciones. ¿Por qué llegaron a ser Sodoma y Gomorra lo que fueron? Yo creo que en gran parte era también por los padres. Una responsabilidad mayor había en ellos, que ellos olvidaron. Pero Dios dice aquí en el versículo 19, yo sé, dice,
que tú, le habla a Abraham, le dice, yo sé que Abraham, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mira esa confianza. Yo sé que tú, Abraham, vas a hacer que tus hijos guarden el camino de Jehová. ¿Por qué Israel llegó a ser una nación con tanto celo y de bendición? ¿Por qué? Por el empeño de Abraham, porque él se empeñó en sus hijos. Ahora, conocemos a sus hijos, lee la historia de sus hijos, ¿no? No todos realmente eran, pues, mira, solo Jacob. Jacob era un pillo. Su nombre significaba pillo, un engañador era. Eso era Jacob. Pero Abraham ha preparado todo para que él pueda llegar a conocer a Dios. Y luego él se convierte el padre de las 12 tribus. ¿Me entiendes? Entonces, no es que digamos ahora todo está en el control de un papá. Un papá no va obviamente poder hacer algo que sus hijos de repente se enfrascan y quieren. No vas a poder, ¿me entiendes? ¿No? Pero lo que sí puedes hacer es bendecirlos, es mostrar, hasta que Dios te permite, te da cobertura, aprovechalo. Los primeros años son claves, ¿no? Hasta los 12, 13, 14, te van a escuchar, van a ser inspirados por ti. Pero todo lo que tú siembras en esa edad, luego a los 15, 16, los van a tener como soporte y los van a guardar. Porque a los 18, 19 ya van a entrar en la etapa de sensatez. Y ahí van a empezar a entender y van a decir, wow, mis papás realmente hacían algo bueno por mí. Y van a volver a Dios y van a arrepentirse. Pero si tú no tienes preparación, si tú no les haces esta influencia espiritual, las vas a perder. Te hago una pregunta esta noche, aunque suene crudo y muy frío. Si hoy fuera el último día del juicio y Jesucristo viniera, ¿te gustaría ver a tus hijos irse al infierno, a la condenación? Por eso creo que es importante que podamos entender nuestro rol, lo que Dios quiere, ¿no? Bendecir y no ser más bien un tropiezo. Ese es el deber que tenía Abraham, traspasar la bendición de Dios a sus hijos, que ellos sean temerosos de Dios. Amén. Y ese es el rol también de ustedes. Tú como esposo de tu esposa tiene necesidades espirituales. ¿Le has preguntado alguna vez cómo está espiritualmente? Claro, le preguntas, ¿no? ¿Necesitas algún medicamento? ¿Quieres algo de comer? ¿Pero le has preguntado sus necesidades espirituales? O al revés, esposa, ¿has preguntado a tu esposo las necesidades espirituales de tu esposo? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo apoyar? ¿Necesitas leer la palabra? ¿Necesitas eso? ¿Quieres orar conmigo? ¿Necesitas que oremos juntos? Empecemos a unirnos en Cristo como de verdad debe ser. Amén. Como realmente el Señor quiere que nos unamos, ¿no? Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2. Vamos a hablar acerca de solamente 3 elementos importantes que yo sé que tú puedes hacerlas y tú puedes infundir en tu familia, en tu matrimonio, y que yo te pido, mira, yo te ruego como pastor, hazlo de verdad, hazlo, vas a ver la bendición que va a traer en tu relación, en tu familia. Hechos 10, 1 al 2 dice lo siguiente, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía, llamado la Italiana. El primer versículo nos habla aquí del personaje y lo describe. Era un militar, era uno que tenía autoridad, era un centurión, es decir, estaba al cargo de 100, de una compañía de 100 soldados. Era romano, ni siquiera era judío. Pero el verso 2 nos dice algo importante, dice que era piadoso, era temeroso de Dios. ¿Qué? Con toda su casa. Wow.
Él ni siquiera se había convertido, porque si tú lees, él recién, digamos, Dios va a mandarle a Pedro para que lo predique y se convierta. Todavía no se había convertido, pero algo que él hacía, siendo romano, siendo gentil, era poner este ambiente de temor en su casa. Y no solamente cuando dice la Biblia su casa, no está hablando solo de sus hijos. Casa en el contexto bíblico eran todos los que estaban bajo la custodia de un hombre, sus empleados, sus esclavos, sus sirvientes. Todos ellos eran su casa. Así que cualquiera que entraba a su hogar tenía que saber, mira, aquí somos así, aquí oramos por los alimentos al Señor, aquí agradecemos al Señor. Eso es. Y lo hacían los esclavos, todos, porque él era la autoridad en su casa. Ese es el sentido cuando dice toda su casa. Y luego dice, y hacía muchas limosnas al pueblo, versículo 2. Y finalmente dice, oraba a Dios siempre. Implícitamente debemos asumir de que esa oración no solamente era personal, sino también familiar. Entonces, ¿qué estamos observando aquí en esta cita? Toda su casa, toda su casa. Eso es importante. Yo, por lo menos en la experiencia que he tenido con mi familia, siempre hemos tenido visitas de parientes que no son cristianos, ¿no? Y que nos reunimos porque somos familia, somos parientes. Y a veces los niños observan y dicen, ¿y ellos por qué no oran? ¿Y ellos por qué no hacen esto? ¿Verdad? No sé si te ha pasado, pero por lo menos sí en el caso de mío, digamos, ¿no? ¿Por qué no hacen eso? Ahora mi sobrino está en un colegio que no es cristiano. Antes estaba en un colegio cristiano y ahí le enseñaban muchas cosas cristianas. Y ahora le están enseñando la Pachamama y todas estas cosas, ¿no? Y él pregunta y dice, ¿por qué? ¿Por qué ellos adoran a la Virgen? ¿Por qué ellos adoran a la Pachamama? Preguntan. Y lo importante aquí es, ¿sabes? Nosotros hemos decidido aquí en esta casa adorar al Señor. Amén. Aquí se adora al Señor. Cuando tú, y el papá debería decir a su hijo, cuando tú cumplas 18 años y tú formes ya tu familia, tú determinarás qué hacer. Pero mientras tú estás en mi poder, eres llamado a adorar al Señor en la casa. Y algunos papás son muy ligeros en eso. Saben que sus hijos están quebrantando ciertos mandamientos y les permiten, les dan libertad, les dejan tranquilamente. ¿Cuántos de los niños yo veo a veces, ¿no? Que en carnavales les dejan nomás bailar ahí con la comparsa, los visten nomás, les dejan participar ahí en los festivales de la diablada, digamos, ¿no? Y no les dice realmente, somos cristianos y no podemos hacer eso. A mi sobrino nosotros le decimos, tú mismo tienes que defender tu fe. Desde tan chiquito le está aprendiendo con respeto a sus profesores, decir, yo soy cristiano, profesora, yo no puedo hacer eso. Amén, infundamos. Y ese es el sentido de que toda la casa tenga un solo sentir. Amén. No sé si aquí ahora las esposas quieren decir algo, ¿no? Viquisita, ¿no? Dale, Paticita, sí. Sí, muy buenas noches, hermanos. Ya. Viquisita. Sí, yo creo que sí es un aspecto fundamental, ¿no? Que los papás, como papás, digamos, ¿no? Podamos darles una base a nuestros hijos, ¿verdad? Y desde pequeños, ¿no? Yo tengo 3 niños, ¿no? La una tiene 12 y bueno, los otros pequeños 6 y 4, ¿no? Y ellos siempre preguntan, ¿no? Todo lo que aprenden en el colegio, ¿por qué esto, por qué lo otro?, ¿verdad? Pero desde pequeños yo pienso que hay que enseñarles realmente lo que Dios quiere para sus vidas, ¿no? Ponerles las cosas bien claro, ¿no? Yo me acuerdo en una de esas oportunidades, ¿no? Que en el colegio, bueno, ellos están en un colegio católico, ¿no? Y bueno,
ella me preguntaba, ¿no? ¿Por qué mamá o sea, por qué no puedo yo aquí levantar un altar a la Virgen? Me decía, ¿no? Entonces, yo en palabras sencillas simplemente le decía que nosotros tenemos que adorar a Dios, no a la Virgen. Un rato, claro, se puso a llorar y todo lo demás, porque todo lo que les enseñan en el colegio es muy diferente, ¿verdad? Y cuando ellos son pequeños, a veces se ilusionan, a veces quieren hacer lo mismo que sus compañeros o según lo que les han dicho las maestras o los maestros, ¿verdad? Pero cuando yo hablaba de manera así clara y sencilla con ella, sí, un rato se puso a llorar, pero ya después entendió. Y desde ese día ella dijo, no, eso no es bueno, eso es malo. Nosotros solamente debemos adorar a Dios y debemos honrar a Dios, ¿no? Y eso a mí me sorprendió porque o sea, le quedó tan claro esa situación, ¿no? Cuando yo me puse a hablar con ella así, a solas con ella, que tiene 6 años, ¿no? Pero le quedó tan claro y a partir de ello ya siempre está, ¿no? Tenemos que ir a la iglesia, tenemos que orar a Dios. A veces ellos me dicen, no, mamá, léemelo la Biblia, ¿no? Oraremos juntos, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas desde muy pequeños tenemos que enseñarles. Hace mucha falta que nosotros podamos inculcar en esos principios. Por algo nosotros conocemos a Dios y tenemos los principios claros acá en la iglesia, ¿verdad? Yo creo que Dios nos está encomendando a nosotros como primeros, ¿verdad? A nosotros primeros, que somos padres, ¿no? No a sus compañeritos ni a la maestra, no, nosotros somos los primeros llamados de parte de Dios para poder enseñarles los principios de Dios y dejarles las cosas claras, porque si eso no está claro en la casa, ¿verdad? Más allá vamos a tener problemas, ¿no? Más allá se van a encontrar en dificultades, donde inclusive su fe va a estar en duda, ¿no? Entonces, yo hago un llamado, ¿no? Como papás, pues tenemos que inculcar esto en nuestros hijos y el mejor ejemplo que nosotros debemos darles es nosotros mismos. Cómo nosotros nos reflejamos ante ellos, cómo nosotros somos en la casa, ¿no? Yo soy maestra y he visto muchas experiencias de muchos alumnos, ¿no? Que sí, sus papás son cristianos, pero muchas veces en el colegio el comportamiento es muy diferente. Muchas veces yo me he llamado incluso la atención misma, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo como papás? Y muchas veces yo me sentía triste. ¿Por qué? Porque decía, ¿por qué pero es así el estudiante? ¿Por qué no practica lo que él ha aprendido? ¿No? Entonces yo creo que para no tener estas situaciones, desde muy pequeños pues debemos dejarles las cosas claras, desde muy pequeños debemos inculcarles a nuestros niños, orar con ellos, orar por ellos. En algún momento Dios me puso a mí, ¿no? Que nosotros como papás tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar antes de que duerman por las necesidades que ellos tienen. A veces a mí me parecía raro por mi niña que tiene ahora 12 años, ¿no? Y es grande, sí, pero mientras más crecen tienen muchas necesidades. Mientras más crecen, muchas veces por los compañeritos o por la sociedad, muchas veces se dejan influir. Y nosotros necesitamos trabajar en esas áreas con ellos, dejarles las cosas claras, ¿no? Entonces yo creo que ahí Dios me puso, ¿no? Para poder orar por ella por las noches, ¿no? Cuando ella estaba durmiendo, acercarme, bendecir su vida, orar por lo que ella está pasando, porque cada etapa es tan diferente que muchas veces nosotros tal vez no hemos vivido, pero que estamos viendo en ellos, porque cada etapa es tan diferente. Ellos están viviendo una situación muy diferente a la nuestra, bombardeados por lo que es el internet, ¿verdad? Sí. Y en ellos muchas veces fácilmente todo ello se puede quedar, pero nosotros, más allá de todo eso, tenemos que sembrar esos principios de manera clara y trabajar nosotros, primero nosotros, ¿no? Trabajar en nosotros, como decía el hermano Wilfredo. Primero nosotros tenemos que llenarnos de la presencia de Dios para luego darles a ellos, porque si nosotros nos encontramos vacíos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les vamos a dar? Lastimosamente nada, ¿verdad? Entonces primero nosotros como papás, como mamá, como papá, ¿verdad? Tenemos que llenarnos del Señor.
buscar al Señor, para que después en ellos podamos sembrar también eso que Dios está haciendo en nosotros, ¿no? Para poder honrar, ¿no? Todo lo que es nuestros integrantes de toda la familia. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Matrimonios honrosos, matrimonios que realmente honremos al Señor con nuestros hijos, ¿no? Nada más, gracias. Gracias, querida Viquisita. No sé si Paticita quieres comentar algo al respecto. Buenas noches, hermanos. Sí, quería comentar algo acá, ¿no? Respecto a la oración. Cornelio dice que era un hombre temeroso, que siempre estaba orando en familia. Y creo que la oración en familia es un arma tan poderosa que nos ha dado Dios, que muchas veces no la valoramos, pero es realmente algo que agrada a Dios y está en nuestras manos el orar. Y la palabra misma nos dice, ¿no? Que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es una verdad porque está acá en la palabra. En cierta oportunidad se había perdido un niño muy cercano a la familia, un pequeñito. Bueno, nos llamaron, mi esposo llega a mediodía con mis pequeños de la escuela y le digo, ¿no? Se ha perdido el niño, fue una situación muy difícil. Entonces él dice, vengan chicos, vamos a orar por el niño, por la mamá. Vamos a dejar que Paticita dice, ¿no? Sí, amén. Amén. Bueno, vamos, nos ponemos de rodillas. Y comenzamos a orar. Pidiendo por el niño, por la mamá. Y Dios fue tan hermoso, tan bello, que cuando terminamos de orar, mi esposo dice, Pati, llámalos y diles que va a aparecer antes de las 3 de la tarde. Ni yo misma podía creer, porque faltaban 2 horas. Era un niño muy pequeño. Pero el Señor estaba ahí en medio. Y no es porque seamos especiales, sino solo porque hemos recurrido a Dios, que es el único que puede ayudarnos. El estar de rodillas es reconocer que no somos nada. Dios está encima de nosotros y Él lo puede todo. Y toda la honra es para Él, ¿no? Y a las 2:59, hermanos, de la tarde, me llaman por teléfono y me dicen, Pati, el niño ha aparecido, ya no estén afligidos. Ahí puedo ver el poder y el amor de Dios. Cómo Dios se manifiesta en la familia, en la oración de 5 personas, porque estamos unidos en un mismo espíritu, pidiendo a un solo Dios, al Dios de esta Biblia, de esta palabra que es la única verdad. Bueno, toda la gloria sea a Él. Gracias, Paticita. ¿Saben algo que meditábamos el día de ayer en la enseñanza justamente? Es que si nosotros no oramos, no vamos a ser conscientes de la obra de Dios. Vamos a pensar que todas las cosas suceden por coincidencia. Hay gente que le atribuye todo a la Pachamama, a la suerte.
Pero cuando oramos podemos realmente ver cómo Dios está actuando. Y lo hermoso de lo que cuenta Patti, que me gustaría rescatar, es que no solamente ellos se dieron cuenta cómo Dios estaba respondiendo, sino sus hijos. Y que ellos puedan tener esa experiencia y decir, Dios es real, mira cómo ha respondido. Esto es realmente algo impresionante que va a marcar su vida, su fe. ¿Me entienden? Entonces, cuán importante es, yo les animo a ustedes a empezar a orar. Lo primero que uno hace a veces cuando estas cosas ocurren es, llamamos al hospital o cuando hay enfermedad, no, en vez de orar primero, o busquemos tal cosa, ¿no? Entonces, primero en la oración, ora al Señor, pide, y ahí vas a ver y vas a abrir tus ojos a la obra de lo que Dios va a hacer, amén. Y tus hijos se van a dar cuenta de eso también. O sea, eso es algo especial, ¿no? Mis hijos después igual nos han empezado a hacer renegar, igual yo he renegado, o sea, la vida normal luego, ¿no? Ha sido algo impresionante para nosotros, pero luego la vida ha sido, pero yo sé que tal vez a uno le ha quedado eso poderosa, a nosotros nos ha quedado poderosamente, tal vez no, pero Dios sabe cómo actuar, sabe cómo marcarlos. La cosa es animarnos a hacer. Yo me acuerdo cuando iba a decir eso, dice, ¿de dónde? Me animo a decir lo que me creo. Tantas cosas han venido, y lo he dicho directo. Porque Dios sabe actuar. Hermanos, yo no conocía a Dios. No lo he conocido, de viejo lo he conocido. Pero hay algo que nunca me voy a olvidar. Era de que mi mamá me llevaba donde unas monjas, y estas monjas me mostraban cuadros de Moisés, de David, me contaban las historias, y a mí me encantaban. Nunca me voy a olvidar de eso. Y de por ahí creo que ha venido el que me encanten tanto las historias, porque son historias maravillosas, lindas. Son historias profundas, pero de eso, mi mamá tal vez nunca lo supo, nunca, y tú no sabes qué cosas van a tocar a tus hijos. Si no las haces, no va a ocurrir nada. Ahora, con esto voy a terminar, pastor, disculpa. No necesitamos, hermanos, ser teólogos, eruditos. Porque Dios es bueno. Y por eso la contá en parábolas. Por eso Él te va a hacer entender. No necesitamos saber el hebreo, no, ni el griego, no. Solo necesitamos tener un corazón que busque a Dios, y le dice, Señor, no entiendo nada. Ayúdame. Y va a venir un hermano, él mismo, no sé, pues el Señor es el Señor, Él sabe cómo enseñar. Pero háganlo. Cuando se paren, háganlo, o sea, háganlo. Amén. Gracias, hermano. Parte también de la vida espiritual que Dios quiere en la familia es lo que dice Deuteronomio 6:7. Aquí encontramos otro elemento importante, ¿no? que está relacionado también con la oración, pero que también tiene que ser un hábito que uno tiene que sembrar y uno tiene que buscar, ¿no? Deuteronomio 6:7 dice, y estas palabras yo te mando hoy. Mira lo que le está diciendo acá. Moisés está recibiendo del Señor la ley y le está diciendo a él, yo te mando a ti. Esta ley va a estar en tu corazón, sobre tu corazón. Primero, tú. Y luego después 7 dice, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y esto realmente es importante, ¿no? O sea, la palabra, que sea el centro
de la familia, la palabra. Pero para eso es importante, como dice aquí, primero tú en tu corazón conocer la palabra, dejarte guiar por su palabra, pero luego repetirla. ¿Quién más puede hacer esto? El pastor no vive con tus hijos. ¿Me entiendes? No acuesta a tus hijos, no los levanta. A veces uno piensa, la iglesia le va a ayudar a que mi hijo se convierta, ¿no? La iglesia tiene una hora a la semana para tus hijos. Pero tú estás todos los días con ellos. ¿Por qué no usar la palabra para poderles infundir a ellos en la mañana, en la noche, al mediodía? Leer con ellos. A veces tienen dudas, preguntas. Claro, no le vas a decir pastor, ¿no? Entonces tú necesitas primero, ay pastor, mi hijo me ha hecho una pregunta, a ver, ayúdeme para responder a tu hijo. Y ahí es donde viene a veces el problema cuando los hijos dudan de los padres. Porque cuando el papá no responde, entonces ellos ya asumen, ¿no? Y dicen, ni mi papá sabe, ¿no? Y lo desacredita. Entonces, muy importante es esto de lo que menciona aquí Deuteronomio a Moisés, que puedes transmitir la palabra, amén, la palabra a tus hijos. Yo recuerdo algo hermoso, que, bueno, Rainer siempre nos contaba acerca de Ezequiel, porque nosotros lo hemos conocido de niño a Ezequiel. Él ha crecido, él ha nacido en realidad en la iglesia, ¿no? Y lo hemos visto crecer. Y una de las cosas que Rainer nos decía era, no piensen que mi hijo es pastor. Él también tiene naturaleza pecaminosa, decía. Porque claro, cuando hay hijo de pastor, todos ponen sus ojos en el hijo, ¿no ve? Cómo está actuando, cómo se comporta y todo eso. Y claro, su hijo no era pues un pan de Dios, digamos, ¿no? Como todos los hijos no lo son, por si acaso. Y algo que a mí que me impactaba era la forma como él inspiraba a su hijo. Y una vez, públicamente ante la iglesia, él señaló y dijo, mi hijo acaba de terminar de leer su Biblia. Ante la iglesia, ¿no? Y lo bendijo. ¿Y cuántos años tenía cuando él terminó de leer su Biblia? Como 10, 11 años tenía. Te hago una pregunta. ¿Tus hijos cómo están en la lectura? Uno quiere que aprendan a leer bien, ¿no? El corrido. Ya le das ahí los ojos de la Chascañami, ¿cómo se llama eso? No, ya me he olvidado las obras, ¿no? ¿No? La niña de sus ojos, ¿no? La Chascañami, ya eso lee. Cuando deberías motivarlo con la Biblia. Ahora hay tantas Biblias didácticas, lindas, con actividades, ¿no? Y motivarlos, lee la Biblia, para que amen la palabra. Pero no solamente que ellos lean, sino tú también, estar con ellos, leyendo, mostrándoles que tú también lees la Biblia, que ellos vean que tú lees la Biblia, que conoces, que te esfuerzas por conocer al Señor, amén. Eso va a traer bendición también. Y lo último que Josué dice, Josué 24:15, que dice esta porción bíblica, y esto es lo más hermoso, esta es la gloria para salud. ¿Qué dice aquí el verso 15 del capítulo 24? Mira, Josué 24:15. Aquí hay una disputa y hay una discrepancia, como una división. Y dice, Josué se levanta porque en realidad habían dos bandos, unos que decían entremos y otros que estaban desanimados y decían no, ¿para qué vamos a entrar a la tierra prometida? Porque parece que ellos son gigantes, porque habían informantes que habían ido y nos van a consumir, no vamos a poder. ¿Para qué el Señor nos atrae? Nosotros volvamos, decían. Pero mira lo que en medio de todo esto que está aconteciendo, dice Josué, dice, y si mal os parece servir a Jehová, si no quieren servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Les está hablando a los varones ahí. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o sea, Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, es decir, en el lugar donde en ese momento estaban. Y mira Josué lo contundente que él es. Pero yo y mi casa
serviremos a Jehová. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que un día tú puedas ver a tus hijos servir al Señor. Es la mayor satisfacción. Porque ahí realmente tú dices, wow, trabajo cumplido, he hecho, ¿no? Realmente me he esforzado y Dios ha sido fiel. Que tus hijos caminen en el Señor, que sirvan al Señor, eso es lo más glorioso. Amén. Eso es la cosa. Y ahí uno tiene que apuntar. ¿Dónde quieres ver a tus hijos? ¿Quieres que tus hijos tropiecen lo mismo que tú? ¿O quieres que realmente ellos sean bendecidos por el Señor? Amén. Pero para todo esto es necesario que nosotros hagamos un compromiso. No solamente es esposa y esposo. Es Dios en tu casa. Es Dios en tu familia, es Dios en ti, es Dios en tu esposa, es Dios en tus hijos. Amén. Llena tu casa del Señor y Dios va a derramar bendición. Vamos a orar, amén. Vamos a dar gracias al Señor por esa palabra que hemos recibido hoy. Amado Dios, gracias te damos. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Y tú has hecho hasta ahora. Todo lo que nos has hablado, todo lo que tú nos enseñas. Y se trata de ti, Señor. Se trata de estar en ti. No es nuestra inteligencia, no es nuestra fuerza. Y hoy queremos reconocerlo esta noche, Señor, y queremos humillarnos delante de ti. Queremos pedirte ayuda, queremos pedirte sabiduría, que tú puedas, Señor, empezar a bendecir nuestras casas, las familias, Señor, que todas las familias aquí puedan, Señor, estar en ti, los hijos y los padres, todos, Señor, que puedan llegar a conocerte, a caminar en ti, Señor, a ver lo maravilloso que tú eres. Señor, te pido que tú des fuerza aquí a cada uno de los papás, aún como matrimonio, Señor, de que puedan derramar esa bendición, ese ejemplo de espiritualidad, que ellos puedan, Señor, ser unidos en ti, que te conozcan, Señor, y que tú seas, Señor, el centro, la unión, el nudo, Señor, que nunca se desata. Te pido eso, Dios. Gracias por todos los matrimonios que han estado participando, Señor. Gracias también por los que han estado en línea de manera virtual, Señor. Bendecimos a todos ellos, Señor. Gracias por este curso que hemos iniciado y ahora lo estamos culminando. Que tu bendición pueda estar en nosotros, amado Dios. En tu nombre precioso, Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, yo quiero agradecerles a todos ustedes por su esfuerzo, ¿no? A todos los que están aquí esta noche, por todo este tiempo que han estado aquí en el curso fielmente, y a los que han estado también virtualmente, ¿no? Les agradezco mucho. Espero que realmente haya sido bendición. Nuestro propósito de hacer este curso solamente ha sido bendecir tu vida, bendecir tu matrimonio, y que el Señor realmente vaya edificando a partir de ahora y vaya restaurando tu matrimonio, que sea el Señor. Amén. Así que les agradezco y realmente por este tiempo. Amén.